Bueno, nos encontramos con el profesor Harold Camargo Mendoza, un colegiuno más que se ha dedicado a las artes de la lectura, de la escritura, el arte de escribir, y encontramos, revisando por Google, que Harold, el profe, ha publicado ya 5 libros, pero hoy vamos a traer 2 de estas obras que él nos va a contar acerca de A través del reflejo. Es una obra que la conocí hace como 2 años, y Hacia el sur, que es otra obra que creo que es también reciente, y algunos que encontré en Google, que es análisis filosófico sobre el desplazamiento, sobre aquellas personas que han sido desplazadas de sus tierras. Me parece que es interesante el tema hoy. Harold, lo invito a que nos presente su material de estos escritos que tiene usted a través de estas épocas como docente y como estudioso de las letras. Por favor, cuéntenos acerca de A través del reflejo. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por este espacio, gracias por poder estar acá. Cuando comienzo a pensar en A través del reflejo, esta es una obra existencial que comienza a hablar acerca del sentido de la vida, de a veces cómo las personas estamos sumergidos a través del humo, cuando comienza a criticar un sistema, una sociedad que es consumista, que muchas veces las personas se pierden a través de las fiestas, la droga, el desorden, la vaciedad, y que es como una invitación a seducir el pensamiento de las personas a que vean que hay otra forma de habitar el mundo y habitar otra sociedad. Este libro ha recibido críticas magníficas. Pueden conseguirlo en la Biblioteca del Congreso, está en la Biblioteca de la Universidad Nacional, está en la Luis Ángel Arango, está en la Biblioteca Central, y me encanta que la gente pueda tener un acceso a él. Igual también por internet pueden buscarlo, está en todas las plataformas digitales donde pueden leerlo. Creo que la lectura es un placer. Como decía alguien, cada vez que uno lee un libro deja de vivir una vida y comienza a vivir otra, y al poder comenzar a leer comenzamos a mirar los pensamientos, las reflexiones, las cuestiones de cada una de las personas que nos han antecedido. Precisamente este libro comienza a aparecer primero como una estrategia pedagógica para el uso de la lectura y la enseñanza de la filosofía. Entonces es muy pensado entre los jóvenes, pero no quiere decir que está definido solamente a este público. Este libro, cuando fue escrito en diferentes dimensiones, donde también dependiendo de la persona que sea, dependiendo de lo que haga, depende de la edad, lo va a entender de una forma totalmente diferente. Cuando uno comienza a abrir el texto, se va a encontrar con el primer párrafo, que es la existencia, y ahí comienza esa pregunta filosófica del existir, ¿no? Del habitar. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro sentido de la vida? ¿Para qué comenzamos a habitar este mundo? El capítulo 2 se llama El habitante del Hades. Como ustedes bien saben, Hades es el dios de los muertos, ¿no? El inframundo. Dice un gran filósofo por ahí: para comenzar a pensarnos la vida hay que comenzar a pensarnos la muerte y comenzar a pensarnos como seres finitos, porque nos damos cuenta ahí que no podemos seguir postergando las cosas como si fuéramos inmortales, sino que solo poseemos este instante. Y cuando sabemos que podemos morir en cualquier momento es cuando reflexionamos, actuamos y comenzamos realmente a vivir. Asimismo, el texto se va deslizando a través de Andrés, que es su protagonista, y se va dando cuenta que la filosofía se encuentra a través de todas las cosas que uno hace. Por ejemplo, el capítulo 3 se llama Cronos Devorador, y ahí nos habla a través de cómo el tiempo comienza a consumirnos, de cómo la muerte también comienza, acerca del Eros, el Tánatos, y uno comienza a observarse cómo en la cotidianidad estamos reflexionando, estamos pensando y estamos pasando por cuestiones filosóficas constantes. A veces le tenemos un miedo a la filosofía increíble, comenzamos a pensar que la filosofía son palabras rimbombantes, textos académicos colocados sobre una silla, y nos damos cuenta que constantemente lo estamos haciendo. Estamos haciendo un proceso de creación, estamos haciendo un proceso de reflexión, pero muchas veces nos cansamos de ese habitar y simplemente nos dedicamos a existir y ya. Entonces este libro es una invitación a que hagan eso, a que comiencen a reflexionar, comiencen a pensar y comiencen a pensarse otro mundo. Bueno, profe, muy bien. Qué bueno estar en este contacto literario, ir conociendo lo que los colegiunos están construyendo. Ya sabemos que hay bastantes escritores de mesitas del colegio, inclusive dentro del periodismo también
hay muchos que hicieron parte de la historia a nivel de artículos periodísticos porque pues fue su carrera. Vamos a conocer el segundo libro, profesor Harold, que tiene que ver con Hacia el Sur. Me da una sensación que hacia el sur, no he leído el libro, pero me da una sensación que estamos hablando del sur a través del hemisferio sur. Me da la manera de pensar que tiene que ver con Suramérica, que tiene que ver con los pueblos latinoamericanos, que andamos en una crisis, en un caos, y ahora más con el cuento de la pandemia. Cuéntenos acerca de este libro. Bueno, sí, justamente les presento mi libro Hacia el Sur. El nombre tiene que ver con eso precisamente. Cuando estaba pensando el nombre, que yo creo que es lo más complicado de hacer en una obra, comenzaba a mirar el Tahuantinsuyo, que era todo el imperio inca, como le llamaban los incas. Ellos eran unos hombres que llamaban los Chamsky, que recorrían toda la parte del imperio, y cada vez que se perdían, miraban al cielo y encontraban la estrella del sur, y esa era la forma de encontrarse. Veía también una de las cuestiones más importantes del pensamiento humano, que es el eros y el tánatos, ¿no? Este amor que nos devora, que nos saca de sí mismos, que nos convierte el mundo en algo indescifrable. Entonces era como esa especie de guía de cómo comenzamos a reflexionar, de cómo comenzamos a pensar frente a muchas cosas. Precisamente esa entropía del amor es lo que comienzo a desarrollar en esta obra. Comenzar a mirar cómo vivimos en una cultura donde no nos enseñan todo este aprendizaje emocional, sino que simplemente eso vamos captándolo a través de ejemplos, a veces de errores de los papás que terminaron divorciados. Miramos a veces que son las novelas donde colocan a la persona que sufre porque el otro la abandona, o que el hombre se suicida porque entonces no encuentra el amor de su vida, o muchas veces las canciones populares, ¿no? Uno puede encontrar en estos géneros que si no me quieres te corto la cara, o que entonces maldita traición que me hace llorar, y nos convierte en el amor en una cosa horrorosa y una cosa de temer. Aquí lo que hago a través de la historia y este protagonista es comenzar a mostrar cómo las personas nos construimos en este cuento del amor, y nos encontramos también con una cantidad de paradojas y de cosas que nos han inventado socialmente y que no son. Cómo debes actuar cuando te gusta alguien, cómo debes sufrir o cómo debes amar. Entonces es una invitación a que ustedes comiencen a ver que realmente el amor es ser inteligente, como dijo un psicólogo que era estudiante de Freud, ¿no? Entonces en el arte de amor, Erich Fromm comienza a decir precisamente eso, que para amar hay que ser muy inteligente y muy razonable. Y muchas veces no nos han enseñado a eso, ¿no? También tomo muchos elementos filosóficos, por ejemplo del banquete de Platón, y comienzo a lo largo de la obra a colocar disimuladamente a desarrollar cada uno de estos fragmentos para poder entender que muchas veces, como decía, Cupido es un niño que tira un arco y no sabe dónde cae la flecha, ¿no? Es un niño irresponsable y uno puede enamorarse, pero uno es responsable muchas veces de sus sentimientos, ¿no? Los pensamientos generan las emociones, y no como nos han hecho creer muchas veces que solamente somos víctimas de aquel Cupido y que no podemos controlarnos. Entonces los invito a que lean esta obra, a que la disfruten, a que vean y reflexionen muchas veces sobre todo lo que nos han enseñado, y mirar si realmente el mundo es como es, o simplemente estamos aún metidos en una cueva y comenzamos a captar una realidad de sombras que no existe. Bueno, Harold, ya que estamos cerrando ya esta parte de este primer video con la parte de escritores, cuéntenos cómo ha sido el retorno a Mesitas del Colegio después de una gran ausencia mientras hacía sus estudios, mientras se radicaba en la capital, preparándose, y regresar y tener la oportunidad de volver a su pueblo, al pueblo de su familia. ¿Cómo ha encontrado este pueblo? Ya que nos habla el cuento aquí de la novela de Hacia el Sur, que habla del amor, ¿cómo ha encontrado usted ese ambiente en este colegio departamental o en ese municipio del colegio, acerca de cómo ve los jóvenes, porque usted está en contacto con los jóvenes? Bueno, primero que todo creo que la experiencia de habitar en un pueblo es magnífico, ¿no? Escuchamos las aves al fondo, escuchamos el viento, escuchamos los insectos. Creo que en Bogotá se pierde mucho eso. En Bogotá se vuelve una selva de concreto, donde a veces todo es inerte y a veces uno no conoce ni siquiera a la persona que vive al lado de uno durante 10 años.
aquí en un pueblo y también por lo pequeño, uno termina conociendo a la persona que está al frente, comienza conociendo a cada una de las personas con las que convive, sabe los amores, sabe los dolores. También me encanta que hay un fuerte movimiento artístico que se está dando, hay gente que se está metiendo la cuestión del teatro, la cuestión de la pintura, la cuestión de las artes. Siento que falta un apoyo fuerte, claro que sí, pero también siento que todas esas personas que comienzan a unirse, aunque son pocas, pueden llegar a cambiar las cosas para mejorar. Bueno, muchas gracias. Espero que podamos hacer un segundo video con los 3 libros que nos hace falta, porque pues solamente encontré estos 2, más el primero, creo que fue el primer libro, el análisis que hace acerca de del desplazamiento, de la crisis que prácticamente Colombia ha tenido durante 60 años. Entonces nos vemos, una invitación, se despide aquí de nuestros amigos de las redes sociales. ¿Se puede despedir, profe? Bueno, muchísimas gracias y los invito de nuevo a leer. Recuerden que la primera experiencia es la vida y la segunda son los libros. Gracias.